Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor, su casa, porque así como lo dice el eslogan, más que una iglesia, somos una familia, ¿verdad? Amén. Recordando que estamos en el mes de la patria, mes de la mujer. Bueno, hoy me tocó el privilegio de servirle al Señor desde acá. A veces me toca servirle en la puerta, o limpiando, o en el baño. Y donde sea que nos toque es un privilegio. Amén. Antes de iniciar con la palabra, allí donde se encuentra, vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor, para que Él sea el quien tome el control de este servicio. Padre amado, Padre santo, bueno, te damos gracias. Gracias por traernos, Señor, a tu casa, Señor, a escuchar de tu palabra, Padre santo, a eso que tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por cada corazón dispuesto, Señor. Gracias por cada hermano, cada amigo, Señor, que está aquí en este lugar. También te pedimos, Señor, por los que vienen en camino, Señor, que seas tú, Padre santo, quitando toda piedra de tropiezo, para que puedan llegar así también acá a esta tu casa, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor. Ponemos este mensaje, Señor, en tus manos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, que fluya a través de mí, Señor, y pueda impartir tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, venimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos por el capítulo 5, pero le voy a dar un pequeño resumen de lo que ha acontecido en el libro de Hechos, ¿verdad? El primer capítulo vemos la promesa del Espíritu Santo, donde Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 vemos que ya reciben la promesa y son llenos del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En el capítulo 3 vemos la curación del cojo de nacimiento. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el capítulo 4 los creyentes tenían todas las cosas en común. Y ya en el capítulo 5 vimos la semana pasada lo acontecido con Ananías y Zafira, y que vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora les pido que me acompañen en Hechos 5 del 12 al 16. Leemos palabra de Dios. Amén. Dice: y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los halagaba grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Repita conmigo: todos eran sanos. Amén. Por eso este mensaje se ha titulado: solo Cristo sana y salva. Amén. Sí, dice: y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Las señales y los prodigios, ¿verdad?, se refieren a hechos sobrenaturales, celestiales. Una señal da credibilidad de lo que se dice proviene de Dios, ¿verdad? Y dice de las manos de los apóstoles, porque ellos ya tenían el Espíritu Santo sobre ellos y podían hacer esas señales y esos prodigios, ¿verdad? Vemos lo acontecido con la sanación del cojo. Eso pudo ser porque ya el Espíritu Santo estaba sobre Pedro y pudo sanar al cojo, ¿verdad? También lo acontecido con Ananías y Zafira. Ellos le mintieron al Espíritu Santo y eso fue
lo que aconteció. Eso le demostraba al pueblo que Dios estaba con ellos. También dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un patio, como pueden ver allí, rodeado por columnas sobre el muro oriental del templo. Era un área abierta para todos, donde los cristianos solían reunirse para dar sus testimonios y adorar a Dios. Era un área que se encontraba dentro del templo, ¿verdad? Pero para que todas estas señales y prodigios se pudieran hacer por manos de los apóstoles, recordemos que Jesús había orado al Padre en Juan, ¿verdad? Pidiendo que sus discípulos fueran uno, así como el Padre y Él eran uno. Eso lo vemos en Juan 17:11. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos como nosotros lo somos, ¿verdad? Amén. Entonces, gracias a esa unanimidad que tenían, podían hacer esas señales y esos prodigios, porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los halagaba grandemente. De los demás, ¿quiénes eran? Eran los que no les favorecían. Estos no se atrevían a juntarse con ellos de pronto por temor, ya que con lo acontecido con Ananías y Zafira entró temor sobre ellos, ¿verdad? También habían sacerdotes que creían en Cristo, pero que no querían dejar las cosas por seguirlo. De pronto por el que dirán, por el dinero que de pronto podían ganar estando allí, pero no se atrevían. Creían en Cristo, pero no se atrevían a unirse a los apóstoles, a seguirlo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Los últimos números que conocemos, ¿verdad?, de los seguidores de Cristo, menciona Lucas, eran de 5,000 varones. Ahora dice, y aumentaban más. Y también menciona a hombres como mujeres. Eso quiere decir que ya había una multitud siguiendo a Cristo, creyentes, ¿verdad? Entonces, en lo que había acontecido en su momento con Ananías y Zafira, de que había tenido temor, ¿verdad?, en la gente, eso también llevó a un crecimiento. O sea, la gente no se limitó por eso, más bien entró temor de Dios, tenían temor de Dios, pero a su vez la iglesia creció porque vio que los apóstoles, ¿verdad?, eran respaldados por Dios. Entonces ellos creían ya en Jesucristo, que había hecho prodigios y milagros, y ahora lo estaban viendo que los hacían por mano de sus apóstoles. El enemigo, igual desde el principio, él busca eso, estar metiéndose. Cuando hay unión, cuando hay unanimidad, siempre busca por dónde meterse para distorsionar lo que él quiere hacer. Entonces en ese momento estaban los apóstoles en unanimidad, haciendo señales y prodigios, y bueno, por allí se iba colando, pero igual el Señor siguió dando crecimiento a su iglesia. Dice la palabra tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Tanto es un gran número, como decía, una multitud, ¿verdad? Recordemos, o sea, hay una multitud de personas. No pueden los apóstoles de pronto pararse y orar por cada una de las personas que están, o imponerle las manos, ¿verdad?, para que sean sanos. Entonces, ¿qué hacían? Los ponían en el piso, para que al menos, dice, su sombra cayera sobre eso y lo sanara. Recordemos a Jesús cuando lo seguía la multitud y la mujer del flujo de sangre, y decía, si al menos tocara el borde de su manto, ¿verdad?, sería sana. Entonces, así mismo decían los que, si al menos su sombra cayese sobre mí, si al menos su sombra, pero no era la sombra de Pedro, era el poder del Espíritu Santo que estaba sobre Pedro, que los podía sanar. Pero eso a su vez por la fe que tenían las personas, porque si de pronto la persona que tocaba el borde del manto no tenía fe, nada va a pasar, va a tocar el manto, lo puede tocar completo, pero si no tiene fe, no es sana.
Y lo mismo pasa con esas personas que estaban allí, con la sombra. O sea, podía pasar la sombra, pero si ellos no tenían la fe, nada iba a pasar, nada iba a acontecer. El Espíritu Santo estaba sobre ellos y las personas tenían que tener también la fe de que Dios iba a hacer algo a través de ellos, ¿verdad? Vemos que en el Antiguo Testamento la sombra también hace mención como de protección, de seguridad. Leemos el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Amén. Todos queremos estar bajo esa sombra de Dios diariamente en nuestras vidas. También vemos que por lo menos en Palestina, ¿verdad? Ese sol abrasador, la gente donde busca refugiarse, unos turistas que vienen a pleno mediodía en la sombra de un árbol, buscan la sombra para resguardarse del sol, ¿verdad? Por ahí hay un refrán también que dice: al que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Entonces debemos preguntarnos también eso: ¿dónde estamos buscando esa sombra nosotros? ¿Dónde estamos yendo a buscar esa sombra? ¿Verdad? ¿Dónde debemos venir? A la iglesia, ¿verdad? A buscar. Bueno, yo les puedo decir que yo fui sanada por una sombra, sí, y por la sombra de mis pastores, porque yo al venir acá a la iglesia, ¿verdad? Ellos me acobijaron con su palabra, sus oraciones, ¿verdad? Y eso me sanó. Dirán: ¿usted estaba enferma? Sí, yo estaba enferma. Y no solamente hay enfermedades físicas, hay enfermedades del alma. Y yo estaba enferma de amargura. Y me quebranto porque le doy gracias a Dios de lo que ha hecho con mi vida. Y no solo con mi vida, sino con la vida de mi familia. Mi vida estaba perdida. Mi matrimonio estaba destruido. Yo les puedo decir que yo vivía, como les dije, amargura, tenía amargura, y la amargura es un veneno que contamina todo el cuerpo, que contamina el alma, y no solo te contamina a ti, sino que contamina a los que están al lado de ti. Y mi matrimonio, yo estaba herida, tenía dolor en mi alma, mi matrimonio estaba destruido, y yo busqué esa sombra, como les dije, en la iglesia. No fui a otro sitio a buscarlo, sino porque yo conocía y sabía que había alguien que me podía sanar. Y Dios me sanó, y Dios restauró mi hogar, y Dios restauró mi familia, y sobre todo me dio sanidad del alma. Hermanos, yo les quiero decir que usted puede ser ese Pedro en la vida de alguien. Porque si el Espíritu Santo mora en usted, ¿verdad? Usted puede ser ese Pedro en la vida de alguien. Porque como decimos, no es Pedro ni su sombra, era el Espíritu Santo que moraba en Pedro, quien sanaba a esas personas, ¿verdad? Por su fe. Entonces, si usted es un hijo de Dios y usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, usted puede ser ese Pedro en la vida de alguien. Y entonces, si una persona, un amigo, una persona que necesita esa sanidad, ¿verdad? ¿Dónde la puede buscar? Dígale: vaya a la iglesia. Mire, vaya al encuentro de familia. Yo veía el mensaje del encuentro de familia y me gozaba, porque yo no he ido a un encuentro de familia, pero yo vine a un encuentro de mujeres. Y en ese encuentro de mujeres yo conocí lo que era el perdón. Yo conocí que tenía que perdonar, que debía perdonar para sanar. Y Dios me sanó, como les dije, ¿verdad? Pero tuve que perdonar. Y eso lo conseguimos solo en Cristo Jesús. Por eso yo les digo, solo Cristo sana y salva. Hay Pedros en esta iglesia. Muchos Pedros en esta iglesia. Hay Pedros que han dejado todo por seguir a Cristo. Hay Pedros que, como decía mi pastor Michael el domingo, ¿verdad? Cuando Pedro decía: Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Pero se humilló, reconoció su pecado. Cuando usted reconoce que usted es un pecador,
¿verdad? Ahí empieza ya una transformación en su vida. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Yo conocía de Cristo y yo fui bautizada a los 17 años, pero me aparté, dejé de congregarme. Y a raíz de eso llegaron todas estas cosas. Fue creciendo raíz de amargura, fue creciendo. De pronto tenía bienes materiales, pero no tenía paz en mi corazón. No tenía paz. Y hoy en día tengo una paz y un gozo que no me lo quita nadie. Amén. Y dice, y aún de las ciudades vecinas venían muchos. Venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dios sabe, Él conoce esa área de tu vida que necesita ser sanada. Él conoce esa área. Solamente usted preséntela al Señor y Él hará. Jesús dijo en Lucas 5:31, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo no murió en vano. Él murió en esa cruz del Calvario por nosotros, por cada uno de nosotros. Cada gota de sangre derramada en esa cruz fue por usted, fue por mí. Y eso debemos recordarlo a diario. Miren, las enfermedades físicas se pueden sanar. Dios le puede sanar una enfermedad física, pero eso no le garantiza que usted esté sano o salvo. Como hay personas que de pronto tienen una enfermedad y no está en la voluntad de Dios sanarle esa enfermedad física, pero son sanos espiritualmente y son salvos. Y cuando vayan y partan, se gozarán en el reino del cielo. Amén, ¿verdad? Cuando tú tienes fe y entregas todas tus cargas y enfermedades a Dios, todo será sanado. Mi hermano, viva una vida que le agrade al Señor. Mire, yo cuando volví otra vez a involucrarme en la iglesia, yo decía, yo tengo que perdonar, pero eso no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. No, yo entré, ya perdoné. No, mentira. Yo venía, yo quería hacer ese esfuerzo, Señor, yo sé que tengo que hacer las cosas bien, correctamente, pero yo estaba enamorada del Señor y quería agradarlo, quería agradar al Señor. Entonces, si yo quería que Él me perdonara, yo debía perdonar. Y poco a poco me fui alimentando de su palabra. Yo buscaba agradarle. Mira, venía y me ponía a alabar a Dios. Y yo decía, Señor, que mi alabanza llegue al cielo. Pero yo decía, ¿y si no llega? Y si yo no, uno tiene, ¿verdad? Perdonar, sanar, buscar. Lo que estoy haciendo agrada al Señor. Preguntarnos eso diariamente, si lo que estamos haciendo agrada al Señor. Entonces, cuando usted busca agradar al Señor, poco a poco el Señor va haciendo, va sanando, y usted va a ver sus maravillas, va a ver sus maravillas. Cuando usted adora al Señor con toda su mente y su corazón, en espíritu y en verdad, y se conecta con Dios, Dios le arropa bajo la sombra de sus alas, dice el Señor. Él nos arropa bajo la sombra de sus alas. Entonces, mis hermanos, el mensaje de esta noche de pronto será corto. Mire, para mí estar aquí hoy, bueno, no el pastor, el Señor, ¿verdad? Nos dio el privilegio de nosotras las mujeres estar aquí. Y yo decía, Señor, cuando nosotros te aceptamos y decimos somos hijos tuyos y queremos compartir con los otros lo que Dios hace en nuestras vidas, que ellos conozcan que hay un Cristo que sana, que salva, que puede hacer maravillas, que puede hacer señales y prodigios, ¿verdad? Uno quiere compartirlo y uno tiene que estar siempre dispuesto a compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación que Dios nos ha dado. Hermanos, mire, usted es un Pedro, métaselo en usted es un Pedro y usted tiene que compartir esa sombra con las personas que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.
Me gustaría hacer una oración para que dejemos este mensaje en sus manos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra. Padre, tú conoces, Señor, esa área de nuestras vidas, Señor, que necesita de ti, Señor. Sé tú, Padre amado, Padre bueno, poniendo tu mano sanadora, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, de nuestros corazones, Señor. Padre, derrama sobre nosotros esa unción, Señor, que le diste a los apóstoles en el día de Pentecostés, Señor. Padre, permítenos mantenernos en unanimidad, Señor, en un mismo alma y corazón como tú lo eres con el Padre, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.